Una encuesta realizada a 191 empresas entre nacionales y multinacionales por la firma Deloitte Consulting proyecta que para el año 2020 el salario básico unificado se incrementaría a $395, es decir, apenas $1 más que la remuneración vigente. Este martes se llevará a cabo el primer comité de negociaciones. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, para mañana está prevista la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios que une a empresarios, trabajadores y a representantes del gobierno. La idea es que en esta mesa tripartita se consigan consensos en función de determinar el incremento que se pondrá a regir desde enero del próximo año al salario básico unificado. Uno de los actores de esta reunión prevista para mañana es el ingeniero Edgar Zarango, el expresidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, en representación obviamente de los trabajadores. Ingeniero Zarango, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Gracias, Freddy, y gracias, María del Carmen, por la entrevista, y un saludo a todos los radioyentes de FM Mundo. Gracias por su tiempo. Frente a esta encuesta que seguramente la van a hacer suya los empresarios, que establece el incremento en el salario básico unificado de $1, ¿cuál es el punto de vista que tienen los trabajadores para esta reunión de mañana? Bueno, en primer lugar, bastante preocupante, porque, sin embargo, todavía oficialmente no conocemos cuál sea la propuesta que lleva el sector empleador para el día de mañana al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Nosotros creemos de que las encuestas son encuestas, y las decisiones son las decisiones que tenemos que adoptar ya en un cuerpo colegiado, tendientes justamente a ver qué condiciones reales, qué condiciones objetivas hoy el país vive, económicamente hablando de la situación de los trabajadores, y en ellas encaminadas justamente a dar condiciones reales para poder avanzar a un salario digno. Y eso es lo que nosotros buscamos en el tiempo, encontrar una fórmula hacia conseguir un salario digno en donde tengamos condiciones reales de sobrevivencia. Pero ¿cuáles son las variables que se toman en cuenta, las variables técnicas para plantear un incremento salarial? El crecimiento de la inflación, la productividad del país, las estimaciones de crecimiento que tenga económico el país, la canasta básica familiar, y en función de aquello se establece una propuesta para el incremento salarial. En ese sentido, ¿cuál es la que tienen ustedes, los trabajadores? Mire, para nosotros, si tuviéramos una condición real, diríamos que no hay nada que discutir, porque ya está establecido en la Constitución sobre lo que manifiesta claramente. El artículo 328 de la Constitución es claro y manifiesta de que debemos avanzar hacia un salario digno, en el cual naturalmente esto se complementa con la transitoria 325. Es decir, ahí no tendríamos nada que ver. Y con respecto a la inflación, es justamente en donde se pusieron algunos parámetros que no sabemos de dónde se lo inventaron. 1.6 perceptores, índice de productividad, en la cual nosotros creemos que efectivamente, si el índice de inflación para el 2019 fue menos del 1%, entonces lo que estamos haciendo es devolverle el valor real del salario del 2019. No existe nada más. Ahora, ingeniero, no hay un incremento salarial. Ingeniero Zarango, ustedes ya se reunieron, ¿cierto? El gremio de trabajadores ya se reunió, si bien tengo entendido, la semana pasada. Mire, el asunto es las distancias que existen entre algunos sectores. Es decir, ¿no se reunió usted? Efectivamente, la representación o los que se hayan reunido en representación de los trabajadores, casi nada tienen que ver con los salarios que tienen que discutirse para el sector privado. Entonces, ahí es donde a nosotros nos preocupa. ¿Qué representantes estuvieron
por los trabajadores en esta discusión. Si me hablan de una central unitaria de trabajadores, estamos hablando de trabajadores del sector público, que nada tiene que ver con el sector privado. Pero entonces, ¿cuál va a ser la propuesta que van a llevar ustedes mañana? Mire, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, en la reunión que tuvimos con el señor presidente de la República, le habíamos planteado justamente que frente a esta decisión de un bono de $20 para compensación, nosotros planteamos que esos $20 se incremente al salario unificado, y el señor presidente dijo: vamos a estudiarlo, Edgar, vamos a ver qué condiciones reales damos, y a más de ello nosotros creemos que no se trata de $20, $10, sino que se trata de que ya en una decisión política, mediante el decreto de ley, mediante un decreto ejecutivo, la Asamblea Nacional, exista, ¿no es cierto?, una condiciones reales para no estar todos los años y en el mes de diciembre discutiendo un salario que no nos vamos a poner de acuerdo. Señor Sarán, mediante la ley se establezca ya un porcentaje anual de incremento salarial. este bono de $20, si mal no recuerdo, fue discutido con el presidente de la República en el marco de las negociaciones para la ejecución del decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. Y se planteaba como compensación para aquellos sectores menos favorecidos estos $20 como una suerte de bono. Eso no ha ocurrido. El gobierno dio marcha atrás y no podrían ustedes mantenerse con atados a ese acuerdo, a esa conversación de los $20. Con esa propuesta, efectivamente, entonces debe haber una decisión para que mediante un decreto ejecutivo se porcentualice anualmente un incremento salarial. Nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo, sabemos que el planteamiento, extraoficialmente el planteamiento del sector empresarial dista mucho a lo que nosotros aspiramos, obvio, es natural. Sin embargo, hay puntos de acuerdo, puntos en los que tenemos que llegar a consensuar. Pero esto no va en detrimento de las condiciones reales de un trabajador, sino en buscar una salida para mejorar la productividad en el país. Un salario más o menos viable para el 2020 nos daría una tranquilidad laboral, una paz en el sector, sobre todo en el sector privado. Pero ingeniero Sarango, hay algo que se debe tomar en cuenta. Usted dice no queremos estar en esta discusión cada diciembre y se debería considerar un porcentaje que siempre se incremente continuamente cada año. Pero ¿eso usted cree que es posible cuando también hay variables que deben obligatoriamente ser tomadas en cuenta, como la realidad que está viviendo el país? Por ejemplo, la situación económica para el año 2020 no se ve que va a estar muy fácil. Va a ser una situación complicada para la empresa privada, para todos, para el gobierno. Entonces, ¿no se debería tomar en cuenta también esto en sus aspiraciones? Para nada sería favorable las proyecciones hacia el 2020. El país atraviesa situaciones críticas, muy difíciles. Sin embargo, a nosotros como trabajadores no podemos ser solamente que depongamos actitudes o que depongamos de ciertas posibilidades. Es decir, no pueden ser solidarios con la situación del país. Nosotros históricamente hemos sido solidarios. En ese sentido, no nos podrían poner más sacrificios. Al contrario, se trata de buscar una salida entre el sector empleador, el sector laboral, los trabajadores y la decisión política que debe tomar el gobierno nacional frente a ello. No estamos cerrados a ninguna, al contrario, la confederación a la cual yo represento hemos estado abiertos permanentemente a diálogos que nos lleven a buscar acuerdos, a buscar consensos, no con el afán de desestabilizar, no con el afán de subvertir el orden, sino más bien avanzar en otras condiciones, es decir, deponiendo actitudes y que además generen más posibilidades de empleo, ¿no? O sea, de plazas de empleo, porque también sí, la idea es ahora que las empresas, que el sector privado pueda ofrecer más plazas de trabajo para solucionar este problema que tenemos actualmente, que es esa gran cantidad de desempleo que existe en el país o ese empleo informal. Entonces, obviamente, la idea es que el sector privado tenga la capacidad de poder hacerlo. Si hay incrementos que resultan elevados de los sueldos, entonces obviamente el número de plazas de trabajo que se podría incrementar no se va a poder realizar. María del Carmen, usted lo ha manifestado.
quien ha depuesto justamente actitudes y en la voluntad y en la decisión hemos sido los trabajadores, y en este caso los trabajadores agrupados dentro de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. El proyecto de reformas laborales es una decisión política, es una voluntad que nosotros como tal nos hemos jugado frente a muchas imprecisiones y muchos improperios que se generaron desde otras centrales sindicales. Nosotros hemos llamado a un debate amplio para debatir sobre las reformas laborales, sobre qué condiciones podemos dar para aquellos 5.200.000 desocupados y subempleados que se encuentran hoy en día. Eso es de poner actitudes, eso es actuar con frontalidad y con decisión, con responsabilidad. Con responsabilidad, usted lo ha dicho, para poder enfrentar el futuro con grandes retos y con grandes proyecciones que necesita el país. Estamos dialogando con el ingeniero Edgar Zarango, el expresidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la CTE. Ingeniero Zarango, ¿cuál es el sustento técnico que tienen los trabajadores para plantear este incremento al salario básico unificado de $20? Mire, nosotros creemos de que el Ecuador hoy en día atraviesa una situación crítica. Frente a ello, nosotros pensamos de que este índice de inflación a veces juega también con preceptores que nada tienen que ver en el contexto nacional. Nos hablan de 1.6 perceptores, nos hablan de que con eso daríamos sobre la canasta básica familiar. Al contrario, el país no es un país en donde tenemos 1.6 perceptores. Existe una madre de familia que es padre y madre a la vez. Existen condiciones en donde una familia posiblemente estén trabajando padre y madre. Ahí se encuentra una familia satisfecha. Pero donde existe un solo trabajador y la madre sin trabajo, conforme hoy en día estamos enfrentando en el país, existe familias insatisfechas, y eso en el país es un enorme porcentaje que hay que dar condiciones. Esa es una realidad, ciertamente, pero ¿cuál es el sustento técnico que tienen los trabajadores para plantear estos $20 de incremento al salario básico? Mire, si nosotros es la propuesta que llevamos, el sustento técnico, el sustento lo mantenemos en cuanto a que es necesario avanzar, Freddy, a un salario digno. No es necesario paliativos para el sector laboral, considerando que somos el pilar fundamental de la producción y la productividad en el país. La plusvalía no se genera simplemente porque existe un capital que está flotante ahí, sino porque existen manos que lo hacen desarrollar y lo impulsan justamente a mejores condiciones a ese capital, lo que genera plusvalía. Es decir, en ese sentido es cuando nosotros llamamos al sector empleador para de que pongamos del sustento técnico, que a veces juegan, como yo les digo, con las mismas condiciones del ser humano. Es necesario mirar objetivamente y pragmáticamente sobre las condiciones reales del país. Ahora, ¿no será que, digo yo, haciendo un incremento salarial más allá de las posibilidades del sector empresarial, que no sabemos cuáles son todavía, se esté limitando la posibilidad de contratar a más trabajadores, porque la carga laboral actual de las empresas puede ser muy pesada? No se limita, Freddy, porque simplemente es sobre el trabajo que se está realizando hoy en día, los trabajadores que hoy se encuentran. La posibilidad de generar empleo justamente pasa y está en manos del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional. Pero tenemos un código de trabajo vigente desde el año 38 con un montón de parches y remiendos. Usted lo ha manifestado, Freddy. Cada gobierno le echa parches al código de trabajo. También es una propuesta de la Confederación que debe haber un código orgánico, un código integral de trabajo en el cual justamente ya dejemos de parchar el código y existan condiciones reales, otras modalidades de contratación, otras formas de organización sindical, otras alternativas para desarrollar desde el sector laboral y el sector empleador. Pero cuando se propone eso, justamente su gremio, el gremio de los trabajadores, es el primero en oponerse y avisar con marchas si es que se llega a tocar ciertos puntos que ellos no quieren en el código laboral. Hay derechos individuales y colectivos que a veces son parte de los procesos de lucha que se han generado y se los ha buscado en el tiempo. Pero esos procesos de lucha, esos procesos con los que se lo ha conquistado, también tienden justamente a actualizarse actualizarse y a buscar alternativas. El problema que tenemos, ingeniero Zarango, es que hay más modalidades de trabajo de hecho en la actualidad que normas que los rijan.
Es decir, hay la necesidad de jóvenes de entrar a trabajar y ganarse 4 horas trabajando en cualquier sitio y seguir estudiando. Eso no se puede hacer porque las empresas están obligadas a contratar bajo regímenes estrictos del Código del Trabajo actual. El teletrabajo no está normado. No es posible todavía distribuir las 40 horas de trabajo en varios días de la semana y no necesariamente en 5, etcétera. Todo eso viene pidiendo el sector empresarial para dinamizar precisamente la economía, generando más puestos de trabajo. Freddy, eso va más allá de un proceso puntual, un proceso inmediato. Nosotros hemos dado los primeros pasos responsablemente pensando en ello, en lo que usted lo acaba de manifestar. Es necesario dar condiciones y sobre todo mecanismos para que la nueva gente se incorpore al mercado laboral. Bajo esas premisas nosotros hemos ayudado, si se quiere, hemos aportado desde la central hacia estas nuevas modalidades de contratación sin trastocar derechos individuales y colectivos. Es decir, hay situaciones que yo le manifestaba algún rato, le decía que si existen condiciones para que se genere un trabajo de 10, 11 horas, es cuestión de que se pongan de acuerdo entre el empleador y el trabajador. Lo importante es de que este trabajador pueda llevar un sustento diario a su casa. Nosotros no les hemos preguntado tampoco a aquellos desempleados y a aquellos subempleados bajo qué condiciones necesitarían trabajar. Ahora, ingeniero Sarango, ustedes también, digo ustedes a los representantes de los trabajadores, están divididos. Esto es no de ahora, sino de varios años atrás. Cada central sindical tiene su propia visión y no necesariamente los propios representantes de los trabajadores tienen un acuerdo. ¿Cómo van a hacer esto para sentarse a la mesa de negociaciones? El movimiento sindical permanentemente ha sido torpedeado, gobierno a gobierno, y esas son situaciones de lucha que se ha generado en el tiempo. Nosotros en eso respetamos las decisiones de otras centrales sindicales. Nosotros históricamente nos creemos con el derecho de poder enfrentar grandes acuerdos y grandes decisiones para futuro. Esa es nuestra primera proyección como central. Segundo, dentro de esa independencia de clase que nos caracteriza y que la seguiremos manteniendo, es sentarnos a dialogar bajo condiciones reales, bajo condiciones objetivas. La situación que vivió el país hace 70 años atrás, 80 años atrás, son diferentes a las actuales. Necesitamos también actualizar los procesos de lucha, actualizar nuestras propuestas, nuestras conquistas históricas y defender esos derechos que están institucionalizados. Estas son las expresiones del ingeniero Edgar Sarango, el expresidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, uno de los protagonistas que a partir de mañana se sentará en la mesa de discusiones en el marco del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios con el propósito de definir un incremento al salario básico unificado que rija desde enero del 2020. Esto lo harán junto a empresarios y representantes del gobierno nacional. Ingeniero Sarango, muchas gracias por habernos atendido. A usted, Freddy, y gracias por la entrevista. Gracias, María del Carmen. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Esta Nochebuena vendrá toda mi familia. Los recibiremos con el mismo amor de cada año y me regalarán un diseño diferente para mi colección de medias navideñas. Pero esta Navidad elegiré cambiar mi rutina por unas vacaciones de aventura. Esta Navidad elige cambiar tu destino y acumula el triple de millas Pichincha Miles que podrás canjear por recompensas, tickets aéreos o experiencias. Promoción válida del 4 al 31 de diciembre de 2019. Conoce condiciones en www.pichincha.com. Tarjetas Banco Pichincha Miles. Elegir es la recompensa. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo.
Corporación Kipor. Conectamos